Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya la vemos conectada, hoy día es día lunes, día que nos corresponde recibir a nuestra columnista. Oye, yo cada vez que veo los anuncios ahí, esa campaña que está súper entretenida, le vamos a preguntar la del Jurel, yo me acuerdo de ella. Y ya está con nosotros Macarena Cepeda, nuestra columnista, para que conversemos del desarrollo de la región, de los sectores productivos. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Hola, Macarena. Hola, Ángela, Leslie, ¿cómo están? Muy bien. Y sí, Bien somos también. nosotros, los de Jurel somos nosotros. Oye, está súper buena, uno lo recuerda. Mis hijos andan repitiendo como loros los chistes del pez. Muy bien. No, y Sí. además que hay todos atributos que contiene la campaña que son súper importantes de recordar, que es un Jurel chileno sostenible y que es bueno de adentro porque hay que conocer su contenido nutricional para poder reposicionar nuestro querido Jurel. Sí, oye, ahí totalmente, es muy, muy chileno todo, sobre todo porque, bueno, uno también es un alimento que ha estado en las mesas y en las casas de las familias mucho tiempo. Pero ¿de qué vamos a conversar? Supongo que de algo relacionado quizás, ¿o no? Sí, mira, bueno, yo les quiero contar hoy día, hablar un poco de sustentabilidad y de las distintas iniciativas que nosotros impulsamos para poder, entre otras cosas, por ejemplo, tener una de las huellas de carbono más bajas cuando nos comparamos con otras proteínas comestibles, cuando hablamos de jurel y cuando hablamos, por ejemplo, de merluza. Entonces, les quiero contar que hoy día nosotros somos una actividad sostenible y no solamente porque estamos operando con recursos o con materias primas o con el fondo con jurel y con merluza, que son recursos que hoy día están en una condición saludable. El jurel, yo les había comentado en otras entrevistas, ¿no es cierto?, que es un jurel que está con certificación internacional MSC, en el caso, ¿no es cierto?, de los crustáceos lo mismo, y esto obedece, ¿no es cierto?, a buenas prácticas de pesca responsable que se han ido incorporando durante los años en el desarrollo de la actividad pesquera, pero también nosotros hemos ido incorporando otras prácticas que nos han llevado, por ejemplo, a reducir los consumos energéticos, reducir los consumos de agua, reducir los residuos que se generan en torno a nuestra actividad. Y es así como hoy día nosotros podemos decir que somos una actividad cero residuos orgánicos. ¿Y esto por qué? Porque todos los residuos que se generan a partir de los procesos de consumo humano directo, como son el jurel en conserva, el jurel congelado, las merluzas congeladas, todo lo que son las cabezas, las colas, vísceras, esos todos después se van a las plantas de reducción de harina de pescado. Por lo tanto, nosotros no generamos residuos orgánicos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que, en el fondo, asumir un compromiso adicional por generar la menor cantidad de residuos en otras áreas de nuestros procesos. Y es así como hemos asumido este compromiso de reducir todo lo que tiene que ver con la generación de plásticos. Y por lo tanto, desde el año 2014, nosotros llevamos acá un convenio de trabajo con Bureo, que Bureo era una startup en esa oportunidad, que nos ayudó a reciclar todo lo que eran las redes de pesca en desuso. Y así como a la fecha hemos logrado reciclar cerca de 600 toneladas de redes de pesca, que hoy día, no sé si ustedes lo han visto, pero se producen estas skateboards a partir de las patinetas, a partir de redes recicladas o lentes de sol, y también incluso otros elementos plásticos que están en las viseras de los jockeys, y que en el fondo se pueden obtener a partir de estos pellets que se obtienen de las redes de pesca que contienen este plástico, que es la poliamida. Ahora, eso fueron las primeras iniciativas en torno al reciclaje de plástico, pero nosotros llevamos a cabo una iniciativa que fue pionera a nivel nacional, que fue el reciclaje de mascarillas desechables durante la pandemia. Y es así que fuimos el primer sector productivo en la región del Biobío, en conjunto con la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, iniciar un piloto para evaluar la posibilidad, la viabilidad de reciclar las mascarillas desechables. Y esto fue tan exitoso que ya, bueno, habiendo terminado la pandemia, como todos sabemos, y las mascarillas hoy día se utilizan en un menor volumen, pero nosotros tenemos que seguir utilizándolas, se han logrado reciclar 7.000 kilos de mascarilla. Y eso aproximadamente son más de 2,5 millones de unidades de mascarilla, lo que la verdad fue un proyecto muy importante y exitoso, y eso permitió también que otras empresas de la región se sumaran a esta iniciativa y fuimos una región pionera en ese tipo de proyectos.
Hoy día tenemos en nuestras salas de proceso, o sea, perdón, en nuestros casinos, tenemos bandejas que se han elaborado a partir de este material reciclado de mascarillas desechables, y así también como hemos trabajado con liceos industriales, en Schwager, en Tomé, en Concepción, y hoy día hay basureros que se han elaborado a partir de material reciclado, maceteros. Entonces la verdad es que es muy versátil la cantidad de productos, la variedad de productos que se pueden obtener a partir de este material. Y, perdón, por último, ahora a fines del 2022 iniciamos un nuevo piloto de reciclaje de plásticos, todos aquellos plásticos que nosotros no podemos reciclar habitualmente porque son otros tipos de plásticos muy distintos a los PET, que son los plásticos de botella, pero que son nuestras capas plásticas que se usan en las plantas de proceso, stretch films, guantes o cofias que hoy día no se pueden reciclar y hoy día están siendo también evaluadas en la Unidad de Desarrollo Tecnológico para poder contar con ese reciclaje. Macarena, ahí me imagino que una de las preocupaciones también es el origen, porque hoy día hay muchos estudios que dicen, oye, el mar está súper contaminado, tiene mucho plástico. Lo que estamos consumiendo del mar también, los mismos peces también traen cuotas de plástico, pero ahí, claro, estamos hablando de... La industria no se puede hacer cargo de eso porque ahí viene en conjunto, pero me imagino que también están mirando ese tema porque ya ustedes tienen un trabajo dentro de los bordes que ustedes se pueden mover, ahí es fácil, las industrias, las plantas, etcétera, pero el lugar de donde traen justamente el producto, ¿cómo lo están mirando ahí? Me imagino que igual es una preocupación constante. Sí, efectivamente, en todo lo que es las actividades en torno al mar, este es un punto que se mira con preocupación, porque efectivamente el nivel de contaminación por plásticos en nuestros océanos es significativo. Ahora, las realidades en distintos países también es muy distinta. Aquí, afortunadamente, en Chile, diría yo que está bastante más controlado que en otros países donde ni siquiera hay control de lo que se vierte al mar. Y vemos que así como pueden haber redes de pesca en desuso en algunas, por ejemplo, en las costas africanas, también vemos que hay muchos plásticos asociados a botellas, a desechos domiciliarios propiamente tal. Entonces, hay que mirar eso con cuidado porque creo que no es comparable la realidad chilena con otros países. Ahora, independiente de eso, hay que dar señales. Y también tenemos que tomar, en el fondo, la batuta, como digo yo, de mostrar ejemplos que puedan ser replicables. Y estos ejemplos son los que yo te estaba comentando, porque no son difíciles de replicar, pero muchas veces implican un cambio cultural. Y hoy día, apoyados por la academia, como es el caso de la Universidad de Concepción, se da cuenta de que se pueden obtener resultados importantes al momento de valorizar los residuos. Ahora nosotros también, y eso es importante tenerlo a la vista, porque tal vez hay algunas organizaciones que les puede costar poder implementar estas medidas de manera voluntaria, pero hoy día hay instrumentos como los acuerdos de producción limpia que también te permiten implementar medidas de valorización de residuos para poder eliminar, por ejemplo, el vertimiento de residuos a disposición final. Y es así como nosotros también hemos suscrito ya 3 acuerdos de producción limpia. Los 2 últimos tienen que ver con acuerdos de producción limpia en las plantas de conserva y el último fue en nuestros barcos industriales. Y precisamente el de los barcos industriales lo que busca es hacer un adecuado manejo de los residuos asimilables a domiciliarios en nuestros barcos, y es ahí donde se puede lograr una adecuada gestión de los residuos plásticos, de los cartones, de las latas, incluso de los residuos orgánicos que se generan por la alimentación de las tripulaciones a bordo de nuestros barcos industriales. Entonces, yo creo que es importante asumir un rol protagónico cuando hablamos de iniciativas en lo que es sustentabilidad en la actividad pesquera, porque si bien nosotros somos una actividad que tiene altos estándares aquí a nivel nacional y que somos en fondo un parámetro a seguir por otros países, pues lo mismo tenemos que en el fondo guiar con estas iniciativas que son factibles de realizar y que han tenido muy buenos resultados. Y ahí, Macarena, ¿qué tan difícil es en el día a día, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, hacer ese cambio de que significa entonces, si a lo mejor alguien la dejaba en otro lado, me imagino tiene un sistema, entonces ir cambiando la cultura también en torno a lo que se va después a recuperar o reutilizar? Sí, eso es súper importante. Yo diría que el cambio cultural fue lo más difícil de implementar. Como anécdota, nosotros lo que se hizo fue instalar tipos de basureros, ¿no es cierto?, que solamente eran para recibir las mascarillas.
pero las primeras semanas de iniciado este proyecto tú sacabas las bolsas que supuestamente debían tener puras mascarillas y encontrabas vasos potes de yogur, jugos, guantes, había un sinnúmero de residuos que se vertían ahí en estos basureros. Pero claro, fue un periodo de concientización, de harto volanteo al interior de las empresas para dar a conocer el proyecto, y yo diría que lo más relevante fue cuando pudimos generar productos a partir de ese material reciclado. Y cuando los trabajadores vieron que tenían sus bandejas de los casinos donde iban a almorzar, que eran efectivamente el resultado de este cambio cultural y este esfuerzo que ellos mismos habían realizado por reciclar estas mascarillas, la verdad que fue muy bonito. Y te diría que ahí se suma un compromiso adicional de parte de los trabajadores de ver que esto no queda en nada y que finalmente sí tienen resultados palpables, y que son estas mascarillas, perdón, estas bandejas que les digo yo, y que también otros elementos como los maceteros que salen en distintos colores muy bonitos. Entonces te das cuenta que son iniciativas que no son solamente para poder decir que hiciste algo sustentable, sino que es para obtener un resultado concreto y que finalmente es bueno para ellos y para la empresa. Y eso es importante porque muchas veces hay algunas personas que no califican mucho con el tema del reciclaje porque sienten que hacer esto no tiene un saben en qué impacto va, mínimo. claro, o en qué va a terminar. Entonces, como ya hago esto, pero ¿y qué? O sea, como cuál es el impacto, a veces no lo ven y por eso como que no se suma mucho, pero me imagino que, claro, ver que esto en el fondo tiene un resultado logra en el fondo también cambiar más el chip, sobre todo porque a diferencia cuando uno lo hace en la casa es por una conciencia personal, pero cuando es en el trabajo es como un poco obligado, que no tengo por qué creer o no tengo por qué aceptar, entonces estar en el fondo pensando que esto es algo relevante, pues, es distinto también la forma de poder sumarlo al día a día. Sí, o sea, cuando uno de repente va a los puntos limpios y dice, bueno, esto se lo llevarán a alguna parte donde los van a reciclar. Claro, y en el caso del trabajo, para muchos puede parecer una tarea adicional, distinta a las funciones para las que fueron contratados, por decirlo así. Entonces, efectivamente, esto implica estar informando permanentemente a los trabajadores para que entiendan que estos son proyectos que buscan un beneficio común. Por un lado, reducir, ¿no es cierto?, en el caso de esto, los residuos asociados a las mascarillas, pero también con un propósito de valorizar estos residuos, reducir la huella de carbono, porque eso fue algo que también se dio a conocer al interior de las empresas, y lo que buscan también es ser un ejemplo para otros y demostrar que en el fondo se puede hacer una adecuada gestión de los residuos, que muchas veces uno piensa que son residuos que van a tener que tener una disposición final sin mayor valorización, y poder ver estos resultados, la verdad es que fue muy positivo. Y esto hoy día es un ejemplo de cómo tú puedes gestionar tu huella de carbono, porque muchas veces te dicen, ya, pero esto es reciclaje. Bueno, pero la economía circular precisamente lo que logra es reducir los volúmenes a disposición final de residuos. Y esa menor disposición final de residuos también implica una menor huella de carbono de tu actividad. Y así como nosotros hoy día, cuando hablamos de Jurel, cuando hablamos de Merluza, somos una actividad productiva que tiene la huella de carbono más baja respecto a otras actividades que elaboran alimentos, y por lo tanto cuando hablamos de proteínas comestibles, nosotros estamos hasta 60 veces más bajo respecto a otras proteínas comestibles como pueden ser, por ejemplo, la de vacuno. Entonces, esto da cuenta de una actividad que tiene una baja huella, pero además se gestiona una huella de manera adecuada, y eso nos ha permitido estar hoy día en el programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente, en que nuestras empresas han estado obteniendo desde el año 2019 sus certificados de cuantificación y de reducción de huella de carbono. Me imagino también que quizás no es el objetivo, uno de los objetivos principales, pero en el fondo también podría ser en el sentido que hoy día mucha gente busca efectivamente. Nosotros hemos entrevistado, no sé, de repente a organizaciones que buscan productos que efectivamente impacten lo menos posible en el planeta. O sea, prefiero en la góndola del supermercado esta lata de algo porque leí que efectivamente contaminaban menos, tratan de que los procesos sean más limpios dentro de lo posible. Me imagino que también ese, dentro de todos los atributos positivos que tiene la industria, me imagino que también buscan que de repente alguien lo asocie y diga, oye, aquí se están generando lo menos posible de desechos para que el planeta esté mejor.
Sí, mira, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de producción limpia, son instrumentos que están reconocidos por la ONU como instrumentos de mitigación frente al cambio climático. Por lo tanto, cuando tú logras, en el caso de los acuerdos de producción limpia, la certificación, efectivamente esos son sellos que miran desde afuera y que te validan como una actividad sostenible. Y efectivamente hay mercados, como tú bien dices, que valoran mucho el que, en este caso, por ejemplo, el Jurel tenga un sello de sostenibilidad como es el sello MSC. Recordemos que en Europa, recientemente la Caballa del Norte perdió su certificación de sustentabilidad y eso permitió que hoy día el Jurel esté entrando con mucha más fuerza porque efectivamente los mercados hoy día están reconociendo aquellos productos que se obtienen a partir de recursos naturales que tienen estos sellos de certificación y que dan cuenta, por un lado, de que la obtención de esta materia prima es sostenible, pero también que los procesos que están en torno a ella también cumplen con altos estándares de sustentabilidad y que el impacto que se genera en el ecosistema, la verdad es que es muy bajo y por lo tanto es un recurso, o sea, es un producto amigable con el medio ambiente. Oye, excelentísimo tema, sobre todo porque hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que hay qué mejor, qué más contingente que poder hablar de un sector productivo importante para la región del Biobío, que además de bastantes atributos que tiene, también está colaborando con bajar su huella de carbono, cambiar el tema cultural también dentro de sus plantas, que pucha que es difícil. A mí me ha tocado tratar de aprender, sí, y a ese reciclar, punto y es difícil. es súper importante porque nosotros tenemos una permanencia laboral promedio de 20 años. Por lo tanto, ustedes imaginarán que hay personas que vienen haciendo y te dicen, pero si yo hace 20 años que hago esta pega tal cual. Claro, pero eso no significa que esté bien. Entonces, hay que buscar, en el fondo, la motivación para que se vayan generando estos pequeños cambios y poder ir avanzando hacia aquellas iniciativas que hoy día son amigables con el medio ambiente y que te permiten, en el fondo, validar la actividad como actividades sostenibles. Buenísimo. En el Día Mundial del Medio Ambiente, conversando también de lo sustentable que puede ser la industria, de cómo se van tomando acciones y una de ellas es el sector pesquero. Macarena, gracias por venirnos a acompañar y traernos este interesante tema. Vamos a estar esperando a ver los resultados de todas estas acciones. Sí, de todas maneras. Ahí vamos a ir contando más detalles. Por supuesto. Cuídate mucho, que tengas buena semana. Muy bien, igualmente. Chao. Bien, ahí lo teníamos. Sí, así es. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, así que seguramente también vamos a estar revisando bastantes acciones, bastantes compromisos también. Hoy día estamos con una cuenta corriente en cuanto a lo medioambiental, pero bastante sobregirada, así que hay que estar ahí sumando y sumando acciones. Sí.